Vamos entonces a Juan 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer del 31 al 35. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Este título se llama ¿qué sigue después de mi milagro? Y es que el Señor nos ha estado visitando y nos hemos dado cuenta que durante todos estos años el Señor sigue visitándonos con milagros, con señales, respondiendo a nuestras peticiones, porque un milagro no solamente es de aquel que llegó en silla de ruedas y se levanta caminando y se va aquí caminando. No es de aquel que se fue con muelas de oro o que se lleva brillitos en las manos o polvo de oro. Eso no solamente es un milagro. Un milagro también para muchos de ustedes ha sido que el Señor les haya devuelto a su familia. O tal vez, mamá, que el Señor haya restaurado a tu hijo y hoy esté junto a ti aquí en la casa de Dios. Un matrimonio restaurado, un hijo restaurado, son milagros también de Dios. Muchas peticiones han sido contestadas para algunos de nosotros y para otras personas. Pero ¿sabe qué ha pasado? Parece que la gente regresa a la misma condición original en la que estaba. ¿Sabe que ha habido milagros de Dios poderosos en los que ha traído sanidad? Milagros de curar cáncer u otras enfermedades. O por qué no decirlo también, este milagro de restaurar, de traer a tu esposa, de traer a tu esposo, pero luego se regresa a la misma condición. Entonces esto pues es algo en lo que el Señor nos ha estado hablando y que necesitamos enseñar dentro de la iglesia. Necesitamos saber qué está pasando, porque a veces la gente puede decir: es que Dios, ¿por qué me quitó lo que ya me había dado? ¿Usted ha escuchado eso? Yo he escuchado a personas quejarse de que Dios les quitó lo que habían recibido. ¿Y acaso es Dios malo? Usted y yo sí somos malos, ¿sí o no? Y a veces referimos: es que ¿por qué no son agradecidos? ¿O por qué la gente es así? Pero Dios no. Dios entiende nuestra condición y sabe que muchas veces en nuestra condición humana somos desagradecidos. La Biblia dice que una vez a Jesús se le presentaron 10 leprosos y pidieron milagro y el Señor los sanó. Pero de esos 10 solamente regresó uno. Es una estadística, es un 10% de aquellos que han recibido de Dios. Dele gracias a Dios porque que está aquí contigo a un lado. Dile al que tienes a un lado: hey, tú eres de ese 10%. Por naturaleza somos malagradecidos y a veces recibimos lo que pedimos y se nos olvida y nos vamos. Ese ha sido realmente el problema, mis hermanos. Nos hemos dado cuenta de ello, que es evidente. Dios no es malo. Dios no te da un milagro, Dios no te concede una petición y luego te dice: bueno, como ya tú no quieres, te alejaste, te lo quito. No.
Quiero que entendamos esto muy claro, porque Dios no orquesta esto. Lo que sucede es lo siguiente. Le voy a decir cuál es la razón. La razón es que la gente regresa a su vida anterior, en la que se encontraba dentro del mundo, con las puertas de par en par. Así como está, usted ve esa puerta abierta, muy grande. Las puertas así se encuentran cuando vivimos una vida lejos de Dios y sin temor de Dios. ¿Se acuerda? Hace unos meses, no recuerdo exactamente cuánto, prediqué acerca, de hecho ahí la tenemos en YouTube para que usted la pueda revisar otra vez si es que se le olvidó. Una predicación que se llama El cercado de Dios o el vallado de Dios. Y le enseñaba como ejemplo la vida de Job. La Biblia nos enseña que Job fue o era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, que no sabía si sus hijos habían pecado, pero él todos los días le ofrecía a Dios sacrificio. Decía, por si mis hijos hubieran pecado. Y ese temor de Job hacía que no solamente él estuviera protegido, sino que también sus hijos. Y después de sus hijos, sus posesiones. Todo lo que era parte de la vida de Job era bendecido y estaba protegido por el temor y la vida que llevaba Job siendo un hombre justo. Pero vemos en la historia cómo Dios le permite al enemigo. Dios le permite. Aquí, por favor, subraye esto en su mente. Dios le permitió al enemigo, siendo Job que un hombre justo. Dios le permitió que la puerta se abriera para tocar primeramente sus posesiones, su familia, y al último lo tocó a él, su cuerpo. Y entonces nos damos cuenta que Dios, de alguna manera, siendo soberano, le permite y le da derecho en algunas veces al enemigo. Y digo algunas veces porque no todo, fíjese bien, póngame atención, no todo es porque Dios lo permite. Y ahí quiero que sepas muy bien esto, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, es que las pruebas, hermano, las pruebas vienen de Dios, pero no todo lo que te sucede viene de Dios y son pruebas. Fíjate bien, no le llames prueba, no le llames prueba a las consecuencias de vivir alejado de Dios, de no tomar en cuenta a Dios en tu vida. Yo he escuchado a gente que se aleja de Dios, que deja de asistir a la iglesia y le empieza a ir mal. Y luego, hermano, pastor, ore por mí porque estoy en medio de pruebas. Yo digo, ¿cuáles pruebas? ¿Cuánto tienes que no te paras en la iglesia? Eso no es una prueba. Esa es una consecuencia del pecado y de alejarse de Dios. Tengamos muy en cuenta esto, porque lo que le pasó a Job, él era un varón justo, al cual Dios le permitió al enemigo, le abrió la puerta para probarlo. Pero no todo lo que nos sucede son pruebas. Y yo creo, me atrevo a pensar que muchas de las cosas que vivimos y sufrimos son consecuencia de nuestro pecado, de alejarnos de Dios, de no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Realmente, sí, esto es lo que sucede cuando alguien no se compromete con Dios, no decide tomar en cuenta a Dios después de que recibió un milagro, una contestación a su petición, y dice que Padre, ya me concedió lo que quería, encontré lo que buscaba, puedo regresar a mi vida pasada como si nada. El enemigo viene otra vez a robar. ¿Por qué? Porque esa persona, con sus hechos, con sus acciones, deja de lado a Dios y le da otra vez la oportunidad al enemigo. Escuche bien esto, hermano.
únicamente se puede ser bendecido cuando estamos dentro de la protección de Dios. Y para estar dentro de la protección y el vallado de Dios, necesitamos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, seguir su palabra y sus mandamientos. No podemos alejarnos y simplemente reclamar y decir: ¿por qué, Dios? ¿Has escuchado tanta gente gritar eso? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo permitiste? Y Dios de este lado dice: mi hijo, pues ni siquiera me has tomado en cuenta en tu vida. ¿Está conmigo? No se me duerma. Pues algo similar ocurre en la vida de aquellos que, aunque recibieron un milagro o su petición fue concedida, al regresar a la misma vida anterior en el pecado y sin temor de Dios, su cerca, su vallado, su protección simplemente desaparece y se encuentra nuevamente a merced del enemigo. Por eso, mi hermano, hoy quiero no solamente enseñarte, sino también quiero prevenirte. Quiero advertirte que viene un peligro cuando alguien decide alejarse de Dios. Y no es porque Dios tenga la culpa, y no es porque Dios sea malo y quiera quitarle lo que le dio, lo que le concedió. Es simplemente por nuestra propia decisión. Dile al que tienes a un lado: es tu decisión. Es peligroso retroceder, muy peligroso. Mire lo que dice Juan 8, 10 y 11. Ahí nos enseña Jesús, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué? No peques más. Jesús, con amor, con gracia, vemos un acto tan grande, tan misericordioso en esta porción de la Escritura. Cuando llevaban a esta mujer, dice la Biblia, sorprendida en adulterio. No dice que era una mujer inocente a la cual agarraron y pásele. Un incauto que iba pasando, una mujer, venga, si usted la vamos a agarrar de chivo expiatorio. No, la Biblia dice que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y Jesús lo sabía. A Jesús no se le escapa nada. Pero Jesús, en su gran amor y misericordia, cuando les dijo a aquellos: a ver, el que esté libre de pecado, que aviente la primera. Entonces fueron todos avergonzados. Jesús sabía que esta mujer era culpable. Jesús sabía que no era inocente, pero no la condenó, sino que la perdonó y le dijo: vete, dándole una advertencia: y no peques más. Esta advertencia nos dice mucho, mi hermano. Vete y no peques más. Jesús sabía de lo peligroso que es, porque no solamente lo que le podía pasar a esta mujer era malo. Esto era únicamente una muerte física a través de las pedradas. ¿Cómo se le llamaba eso? En lapidación, algo así, tiene otro nombre. Pero lo que hay más allá es muchísimo peor: una vida eterna lejos de Jesús. Y él lo sabía. Acabamos de leer en la base bíblica que leímos ahorita que el que practica el pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Lo leíamos en la cita que acabamos de leer ahorita de Juan 8. El que practica el pecado es esclavo del pecado, porque el pecado, fíjese bien, te hace esclavo. No es lo mismo cuando de repente tropiezas y caes, porque estás dando la batalla. Pero dejamos de dar la batalla, dejamos de resistir al enemigo y entonces caemos y caemos y caemos. Entonces nos convertimos en esclavos del pecado. No se te olvide, dar la batalla. ¿Cuándo hay que dar la batalla? Todos los días. ¿Sabe por qué todos los días? Porque todos los días hay tentación.
porque todos los días se presenta algo enfrente, y más para aquellos que queremos seguir y servir a Dios. ¿Sabía eso? Nos la pone más difícil, decía un hermano, que el diablo te ponía en charola de plata el pecado enfrente de ti, más cuando le quieres servir. Pero entonces es cuando tenemos que presentar la batalla, y esto es de todos los días, mi hermano. Pero también nos dice la Escritura: resistan pues al diablo, sométanse a Dios y el enemigo irá de nosotros. La batalla debe de terminar un día, o tiene que apaciguarse. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a Dios y le resistimos al enemigo. Ahora yo quiero hablarle a todos estos jóvenes, o también por ahí algún adulto que todavía ande ahí medio patinando. Si yo digo: Señor, no te quiero fallar, pero ando en medio de una fiesta, me atrae el alcohol, me atraen las mujeres, o al revés, mujeres te atraen otros hombres, te atrae la música y te hace, te mueve las fibras. No es sano estar en medio de esa situación y decir: no, yo voy a resistir a la tentación. Es como aquellos cuando estamos ayunando y luego vamos al buffet. Imagínense: voy a resistir, Señor. No, olvídate. Tenemos que ser conscientes de ello y no jugar con fuego. Dice Proverbios 5: tomará el hombre fuego, brasas en su seno, ¿y no arderán sus vestiduras? ¿Usted cree? Pues no, yo sé que hoy hay tecnología, ¿verdad? Como los bomberos que traen ropa así, pero es imposible que si jugamos con fuego no nos quememos. Entonces, si tú dices: es que yo quiero agradar a Dios y ya no quiero fallarle, entonces, ¿qué andamos frecuentando esos lugares? ¿Qué hacemos entre los amigos? ¿Verdad? No, yo no digo malas palabras, pero me río de los chistes morbosos y todas las cosas, maldiciones que dicen los compañeros cuando están ahí. Eres cómplice también. Si quieres que te diga: puedes estar ahí y no te va a pasar nada. No, hay una historia de un hombre que le regaló un vestido muy bonito blanco a su hija, porque la hija quería ir a una fiesta de amigos donde fumaban, tomaban, se drogaban y hacían todo tipo de cosas malas. Y ella le decía: papá, déjame ir, no pasa nada. Y entonces el papá le dijo: bueno, mira, ponte este vestido blanco, muy bonito se veía la señorita, y vamos allá a una mina de carbón, un lugar sumamente sucio. Y la niña le decía: no, papá, ¿cómo me vas a meter ahí? Me voy a ensuciar. Y le dijo: exactamente, eso es lo que va a pasar en tu vida si decides seguir frecuentando eso. Es de valientes hacerlo, y no serás el primero ni el último de los que hemos tomado esa decisión. Cuesta al principio porque estamos acostumbrados a ese ambiente, te lo digo yo, que me costó. Pero decidí que si realmente yo quería honrar a Dios, tenía que tomar la decisión de alejarme. No te sientas fuerte. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Somos humanos, y mientras estemos en este cuerpo que quiere pecar, porque el pecado es atractivo. Si no fuera atractivo, no sería pecado. El pecado atrae a esta carne, pero el espíritu se resiste. Y si yo decido obedecer más el deseo de la carne, la Biblia dice que el resultado es la muerte. Eso es lo que voy a cosechar. Pero si realmente yo busco la bendición para mi vida, para mi familia, necesito escuchar el consejo de Dios. ¿Está aquí conmigo todavía o ya se durmió? ¿No? Ok, dile que tienes a un lado: no te duermas, por favor. Allá veo a algunos cabeceando. Fuera espíritu de sueño. Ándele. Ya les voy a hacer así para que se despierten. Aquí la botella, ahorita me traen una nueva para rentarlas. El que practica el pecado es esclavo del pecado, y es triste ser esclavo.
Hoy en día ya no vemos esclavos más que los empleados que trabajamos 8, 9, 10, 12 horas. Son los esclavos modernos. Pero anteriormente un esclavo tenía únicamente que trabajar. Y lo peor es que no tenía derecho de nada. Él no tenía que cumplir. Yo ya trabajé mis 8 horas, como muchos aquí. Ya no hago más. Lo demás, págamelo tiempo extra. El esclavo tenía que trabajar de gallo a grillo. Era toda su vida y no tenía derechos. Él no podía decir, hey, trabajé, págame. No, porque era esclavo. Era muy triste la vida de un esclavo. Comía las miserias. Además, ¿sabes qué? No podía tener ni familia. Si su amo le placía, le podía dar tal vez alguna esposa para que tuviera esposa e hijos. Pero si el esclavo decidía irse de la casa, se tenía que ir solo, porque no era su esposa y no eran sus hijos, no le pertenecían a él, sino al amo. Entonces, la condición de esclavo es una condición difícil y complicada. Cuando se practica el pecado, se es esclavo y no puedes tener nada de lo que hay. ¿Sabes quién sí tiene todos los derechos y las bendiciones? El hijo, porque el hijo permanece en la casa. Ahorita vamos a hablar de eso. Se le puede ir la vida al esclavo siendo esclavo, nacer como esclavo y morir como esclavo. Y nunca obtuvo nada. Fíjate cómo lo dice Mateo 12, 43 al 45, porque aquí encontramos otro peligro. Póngame mucha atención, porque esto es importante. Dice Mateo 12, 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, escuche bien esto, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus que peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado, ponga atención a esto, el postrer estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. Eso es tremendo, mi hermano. Es muy, muy fuerte. ¿Sabe qué? Hay gente que desconoce esto y no le presta el debido respeto y la debida atención. Me llama la atención aquí que dice que cuando regresa, porque anduvo en lugares desiertos de donde salió, este demonio, este espíritu inmundo quiere regresar al mismo cuerpo donde estaba viviendo anteriormente y de donde había sido expulsado. Y cuando regresa, porque esta persona fue liberada, fue sanada, gracias a Dios, dice que encuentra desocupada, barrida y adornada. Fíjate bien, mi hermano, tu vida ahora en Cristo debe de estar barrida y adornada. Dile al que tienes a un lado, debes estar barrido y adornado. Pero fíjate bien, jamás de los jamases tu vida debe estar desocupada. Nunca, mi hermano, porque entonces si está desocupada tu casa, se vuelve atractiva otra vez para el espíritu inmundo que ya se había ido. Siempre debe estar ocupada por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Él debe llenar todo y tiene que ser todo en nuestra vida para que así jamás tenga espacio al enemigo. Hay una canción de Manuel Bonilla muy viejita para niños que dice eso: si viene el enemigo, no sé qué, a tocar a tu corazón, dile no, porque Cristo vive en mí. Ya también la cantaba Viper por ahí. Y parece algo infantil o que los niños pudieran cantar, pero todos los cristianos a cualquier edad debemos entender esto. Nuestra vida no puede estar desocupada. Ya fue limpiada, ya fue adornada, pero ahora necesitamos tenerla llena y mantenerla llena de la presencia de Dios.
cuidar al Espíritu de Dios y su presencia dentro de nuestra vida. Usted sabe que podemos contristar al Espíritu, dice la Biblia. No lo contristen, no lo entristezcan. Cuando regresamos al pecado, como dice la Biblia, la puerca lavada vuelve al cieno. El perro de vomitar otra vez, es asqueroso. Pues así es la vida de todo aquel que después de haber sido limpiado, lavado, regresa otra vez. Decía el pastor Lázaro una como adivinanza, ¿no? Decía, el puerco se ensucia porque es cochino, o es cochino porque se ensucia. Es como la del huevo, ¿no? La gallina, ¿cuál es primero? Pero usted y yo hemos sido lavados y transformados con la sangre de Cristo. Necesitamos ocupar nuestra vida con la presencia de Dios para evitar que quede desocupada y otra vez el enemigo regrese a nuestra vida. Ahora, después de esto que ya hemos aprendido, que hemos conocido, voy a enseñarte cómo mantenerte protegido y guardado, y así poder cuidar lo que Dios ya te dio. ¿Usted quiere saber cómo? Versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para vivir en libertad debes ¿qué? Conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Pero conocer la verdad o conocer la palabra de Dios, fíjate bien en esto, no significa llenarte de versículos bíblicos, no significa que te debes de saber toda la Biblia de pasta a pasta, que es muy bueno, muy buen recurso y lo recomendamos ampliamente. Pero no solamente por decir yo ya me sé la Biblia, ya lo sé. ¿Sabes por qué? ¿Quién más conoce la Biblia? El chanclas, dijo un hermano. Satanás, nuestro enemigo, conoce la Biblia más que muchos cristianos de aquí, que les preguntas una cita y todavía se van al índice a buscar, ya con 2 años, ¿sí? Y es necesario que tomemos la palabra de Dios como un arma. Mire, expertos en la palabra, llega el enemigo, llega el ataque, y yo tomo la palabra de Dios como espada. Pero si no sé utilizar la espada, pues ¿cómo va a pelear? ¿Cómo presento la batalla? Todavía hay algunos que, ¿a poco Habacuc viene dentro de la Biblia? Ageo, ¿quién es ese? Nos tenemos que ir adiestrando en la palabra de Dios, pero no para llenar nuestra mente de conocimiento. Es bueno el conocimiento, pero cuando no se lleva a la práctica, sino únicamente para pararnos el cuello y decir yo soy, yo puedo, yo sé, yo conozco, yo tengo título, tú no. El enemigo conocía la palabra de Dios también, y sabes que la usó en el desierto cuando Jesús fue ayunando esos 40 días. Se le presenta al enemigo, ¿sabes en qué momento? Cuando Jesús tenía más hambre, cuando las tripas se escuchaban a todo. La grande se había comido a la chiquita, ya estaba el triperío. Es en ese momento cuando viene el enemigo y le dice: hey, que no eres el Hijo de Dios, manda a las piedras que se conviertan en pan. Y luego lo lleva ya alto a un lugar y le dice: hey, aviéntate. Al cabo, la Biblia dice que sus ángeles mandará, Salmo 91, para que tu pie no tropiece. Y luego también le muestra todos los reinos del mundo y le dice: hey, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús, ¿qué utilizó? La palabra como espada. Cuando era el momento necesario, la utilizó, el recurso, resistió al enemigo y este se fue. ¿Puedes decir amén? Así es, la palabra de Dios debe hacerse viva en nosotros. Esto es la palabra
revelada, el rema de la palabra de Dios, no solamente un conocimiento. Mucha gente cree que porque habla utilizando los pronombres personales como lo utiliza la Reina Valera, se sienten espirituales. Vosotros estaréis, hermanos. Esto no es espiritual, esto es una forma de hablar antigua. Va mucho más allá cuando se refleja la palabra de Dios en una renovación de nuestra mente. ¿Cuándo es cuando nuestra mente ha sido renovada? Cuando yo digo, hey, esto ya no lo voy a hacer. Ya no voy a caer en este pecado porque esto desagrada a Dios y me hace mal a mí. ¿Sabes qué? Ahí es cuando tus pensamientos ya cambiaron. Cuando has decidido tomar la decisión de no ir a un lugar porque vas a fallarle a Dios. Cuando has decidido, mira, y te muerdes por dentro así y dices, no lo digo por temor a Dios, porque esto va a deshonrar a Dios. No hago, no hablo, no digo. Ahí en ese momento puedes darte cuenta que Dios ha empezado a renovar tu mente, que la palabra de Dios se ha hecho viva dentro de ti. Eso es la palabra revelada. La estás usando. Proverbios, los 31 capítulos, yo creo que en todos habla de quedarse callado, de cuidar lo que dices, de no ser el necio, sino ser el sabio, de ser el diligente y no el negligente. Porque la Biblia dice que el avisado ve el peligro y le da la vuelta, mas el necio, el tonto, el distraído lo ve y ahí va. Y luego, ¿por qué? Te están avisando que hay un peligro. No se me enoje porque se me están poniendo serios, Cuando se destruyen esas fortalezas, todo aquello que por muchos años te mantuvo oprimido, como diciéndote, tú nunca vas a poder, no vas a lograr nada, eres un pobre, tú no puedes, toda tu vida vas a estar así. Y esas fortalezas, ahora en el nombre de Jesús dices, esas mentiras del diablo que por mucho tiempo se convirtieron en fortalezas, se destruyen y se caen en el nombre de Jesús. Entonces es cuando la palabra de Dios se ha revelado, porque hemos decidido creerle. Amén. ¿Están aquí? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando permanecemos en la palabra de Dios. Entonces vamos a llegar al punto principal, que es hacerse verdaderamente un discípulo. ¿Sí? Si ustedes permanecen en mi palabra, versículo 31, serán verdaderamente mis discípulos. Y ahora sí viene, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En una iglesia donde nacimos y muchos años, ese versículo estaba grandotote ahí. Yo me acuerdo cuando me sentaba y era niño, porque estaba en una letra así medio gótica, lo veía, siempre lo leía. Y casi 15 años leyendo ese versículo siempre ahí enfrente. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero no me había dado cuenta que antes de Juan 8:32 está Juan 8:31, que dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ahora sí, vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuándo conoces la verdad? Cuando te conviertes en un discípulo. ¿Y cuándo te conviertes en un discípulo? Cuando permaneces en la palabra de Dios, en la enseñanza. Amén. Y ser discípulo no solo se trata de venir a la iglesia cada domingo, cada 7 días, ya soy un discípulo. Ser discípulo va muchísimo más allá, es más profundo. Más profundo, es una decisión de convertirse en alguien valiente que decide tomar el arado. Dice la Biblia: aquel que quiera seguirme va a poner las manos en el arado. Y dice la Biblia que todo aquel que pone sus manos en el arado y voltea atrás no es digno de mí. Si tú has decidido poner las manos en el arado, tienes que saber que tu vista tiene que estar hacia el frente. ¿Van a venir cosas difíciles? Sí, obviamente.
Y a todos nos pasa, no nada más a los que estamos en Cristo, también cuando estamos sin Cristo. Pero allá es peor, porque allá no hay esperanza. Y allá vas de mal en peor. Dijo un hermano, de Guatemala a Guatepeor. Pero en Cristo sabemos que aunque vengan pruebas y dificultades, si Cristo está en nosotros, en nuestra vida, no vamos a temer, porque Él está con nosotros. Amén. Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Mi oración por ti es que te conviertas en un hijo. Ser hijo es lo mismo que ser discípulo, porque el Hijo se queda en la casa. Pones este versículo 34 nuevamente. El Hijo tiene derechos. El Hijo es el que hereda lo que hay en la casa. El Hijo puede llegar y abrir el refri como si nada y disfrutar de lo que hay ahí. ¿Sí o no, papás? Sus hijos sí son de esos, ¿verdad? Bueno, yo así era cuando estaba en mi casa. Mi mamá decía: les acabamos de comprar el mandado, ya se lo acabaron ustedes en un 2x3. Yo sé que hay varios aquí de esos, ¿verdad? Dijo un hermano: comen como si dieran chivo. Y el Hijo tiene todo ese derecho. Además, el Hijo hereda lo que hay en la casa, porque es hijo. Pero el esclavo no. El esclavo no se queda en la casa, no tiene derechos, no tiene herencia, pero el Hijo sí. Ahora, qué bonito suena el ser hijo, pero hay que aprender a ser hijo. Hay que aprender a ser discípulo. Tú tal vez dices: yo quiero ser hijo. Bueno, tienes que aprender a hacerlo. Y este es otro tema. Lo voy a enseñar en la próxima lección. To be continue. Se saben, es gringos aquí. Yo quiero orar por ti antes de pasar a la Santa Cena. Quiero orar por ti, por todo aquel que ha entendido esta lección y que dice: Señor, yo no quiero volver, no quiero regresar a aquella vida de esclavitud en la que estuve por mucho tiempo. Y quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Antes de que bajen a los niños, todavía no los bajen, por favor. Estoy sintiendo de parte de Dios que hay alguien en este lugar que necesitaba escuchar esto. Que necesitaba escuchar que necesitas tomar una decisión firme para todo lo que Dios tiene para ti. Hay quienes ya han recibido una promesa de parte de Dios, pero no han decidido entregarle su corazón completamente a Cristo. Estamos con un pie en la iglesia porque me gusta lo que hay en la iglesia. Está muy padre, está muy bonito. Siento muy bonito lo que hay en la iglesia, pero tengo el otro pie acá porque me gusta. Y sabes que nunca te va a dejar de gustar lo que está acá, pero necesitas poner los dos pies acá. Yo sé que hay alguien que necesitaba escuchar esto, y quiero que cierren sus ojos.